Bueno, vamos a crear el programa de las encuestas de acuerdo al enunciado que está en pantalla. Entonces voy a crear el proyecto Java Web Application siguiente. Lo voy a llamar encuestas siguiente. Voy a escoger Glassfish siguiente y lo voy a dar a finalizar. Voy a abrir el pgadmin. Está abriendo. Entonces acabo de abrir el pgadmin. Vamos a crearnos una base de datos en Postgres. En este caso se va a llamar encuesta. Me voy a crear aquí una tabla donde voy a colocar candidatos. Hay varias formas de desarrollar o de hacer el ejercicio. En este caso voy a crear dos tablitas, uno para los candidatos y otros para las respuestas o los resultados que van colocando. Entonces voy a crear voy a ir a crear la tabla. El D candidato va a ser un serial, va a ser la llave primaria y voy a agregar acá el nombre del candidato. En este caso nombre lo voy a colocar character margin de 255, así que no permita nulls. Y creo la tabla. Y voy a crear una tabla que se va a llamar respuesta, donde se van a guardar todas las respuestas. Entonces, id respuesta. Esto va a ser un serial. Va a decir que va a ser la llave primaria. Voy a decir a qué candidato le hicieron la votación. No va a permitir nulos. Voy a crear el documento de la persona que está haciendo la elección. No va a permitir nulos. Y ya. Esos son los tres campos que va a tener esa tabla. Dentro de constraints voy a colocar un campo único que va a ser el documento de la persona. ¿Sí? Entonces va a ser el documento, va a ser único y voy a crear la llave foránea entre las dos tablas. Entonces creo la llave foránea, selecciono id candidato, la tabla con la que voy a relacionar, la agrego y le voy a dar salvar. Entonces ahí tenemos ya nuestras dos tablas. Voy a incluir acá, inicialmente voy a incluir unos registros dentro de la tabla de candidatos. En este caso voy a colocar aquí a los actuales. Creo que se llama así.
playeras. Y voy a poner acá el voto en blanco. Y lo vamos a guardar. Y actualizo si efectivamente me registro. Allá tenemos 5 candidatos. Después de tener la base de datos, voy a ir a agregar el driver de conexión al proyecto. Entonces yo le digo add library, voy a decir importar, busco en este caso el de Postgres y le voy a decir agregar librería. Y voy a agregar otra librería, una librería de Google que se llama JSON. ¿Dónde está? Me dice que la versión 2.262. Voy a descargarla. La vamos a dejar en descargas. La voy a salvar. Y voy a agregar esta librería. Donde la acabo de descargar. Por aquí debe estar. Ahí está la que acabo de descargar. Open. Listo. Después de esto, me voy a crear una clase que se va a llamar conexión, que va a estar en el paquete co.edu co.edu.planetamain .encuesta .persistencia .conexión y le voy a dar finalizar. En este momento me crea la clase de conexión. Voy a crear un método que se va a llamar conectar, el que va a realizar la conexión a la base de datos. Voy a devolver un mensaje genérico si hubo algún error. Error al conectar la base de datos. Y si algo, imprimo el mensaje original por la consola de NetBeans. Voy a colocar class.forName de org.postgresql.driver. Esta librería, bueno, esta instrucción en JDBC4 no es obligatoria, pero pues a mí me gusta colocarla. Vamos a colocar la URL de conexión, que en este caso es jdbc /postgresql /localhost 2.5432/encuesta. Voy a corroborar el nombre, que me haya quedado exacto, el usuario Postgres, el password Postgres, y voy a retornar la conexión. También voy a crear acá un método que se va a llamar cerrar y voy a colocar los diferentes recursos que se van a cerrar cuando se ejecute una consulta. En este caso solo voy a imprimir el mensaje por consola y empiezo a validar si la sentencia es diferente de nulo, entonces ciérrala. Si el result set es diferente de nulo, entonces ciérralo, aunque prefiero este, que verá.
aunque prefiero este aquí en la parte superior, y el último sería la conexión. Si es diferente de nulo, cierra, ¿sí? Y voy a sobrecargar ese método. Entonces voy a cerrar el result set. Entonces le digo cerrar, y la conexión en este caso no la tengo, entonces para ese método no lo voy a cerrar. Digamos que solo voy a cerrar la sentencia. No tengo el result set en este método, entonces lo envío nulo. Y por último voy a cerrar la conexión solita. Entonces coloco aquí nulo, nulo y la conexión. Quedó mal escrito el tipo de el retorno, en este caso va a ser void, y ya tendríamos en este caso la clase conexión con la base de datos encuesta. Después de esto me voy a ir a crear las entidades o los veos también llamados. Entonces voy a decir clic derecho nuevo, Java class. En este caso le voy a llamar candidato. Me quedo dentro del paquete conexión. Es recomendable que lo tengamos en otro paquete. En este caso lo voy a colocar dentro de veo, paquete que se llama veo, y pues como tengo aquí ya la clase, la voy a mover a su paquete correspondiente. Después de este señor voy a crearme otra que se va a llamar la respuesta. Entonces candidato tiene un integer que es el ID candidato y tiene el nombre correspondiente. En este caso voy a sobrecargar el método constructor con los diferentes datos que tenga, y voy a hacer el encapsulamiento correspondiente. De igual manera voy a hacer lo mismo con la tabla de respuesta. Entonces tiene un ID respuesta, tiene un candidato que es la relación con la otra tabla, por eso lo coloco del objeto de la clase que corresponde, y va a tener un string, el documento que está haciendo llenando la encuesta. Voy a sobrecargar el método constructor recibiendo únicamente el ID respuesta, que es el que me interesa en estos momentos. De igual manera voy a generar este señor, el encapsulado correspondiente. Entonces está la respuesta, está el candidato, está. Voy a crearme los diferentes DAOs para cada una de las tablas. En el caso de los candidatos solo voy a crear el método de consultar. Entonces voy a decir candidato DAO, y va a estar en un paquete que se va a llamar DAO, y ahí voy a colocar todos los DAOs. En este caso voy a recibir como parámetro de esta clase la conexión a la base de datos, y voy a colocar aquí que cuando
llamen al método consultar, nos va a devolver un objeto o una lista de objetos de candidato. Lo voy a llamar consultar. Voy a mostrar el error original por consola, y cuando lance un error voy a poner acá error al consultar la tabla candidato, o mejor, error al consultar los candidatos. Voy a incluir que le relance la excepción con este mensaje que acabamos de agregar. Ahora voy a colocar la sentencia, en este caso lo voy a dejar nulo, y voy a agregar el parámetro resultSet, que es el resultado de la base de datos. En este caso le digo sentencia, que es el PS. Voy a llamar una consulta, en este caso select asterisco from candidato, para traer todos los candidatos, y voy a decir que me ejecute esa sentencia, y voy a empezar a recorrer cada uno de los resultados que me están devolviendo. Creo un objeto por cada registro que me devuelvan. Me creo un objeto de la clase candidato. Cuando obtengo la ID, entonces voy a decir que me obtenga el ID al piso candidato, que es como se llama el campo en la base de datos. Y voy a colocar también acá el nombre de ese candidato, .set nombre. Bueno, y acá le digo rs.getString y le pongo el nombre del campo de la base de datos. En este caso tengo que agregarlo a una lista. Se me pasó crearme en la lista de los candidatos. Entonces lo voy a crear, lista igual a new array list. Y por cada ítem que llegue le voy a agregar el candidato. Vamos a retornar la lista correspondiente. Y pase lo que pase, finalmente le voy a decir a ese recurso que lo voy a cerrar. En este caso voy a cerrar la sentencia y el resultado del mismo. Listo, ya tenemos el método consultar. En este caso este método ya nos devuelve todos los registros de la tabla candidatos. Bueno, voy a crear el otro, que es el de resultado, el de respuesta, que pena, respuesta dado. Y este señor lo que va a hacer es insertar, e igual como hicimos anteriormente, por parámetro vamos a recibir la conexión de la base de datos por el método constructor, y nos vamos a crear el método insertar. Aquí voy a insertar una respuesta que nos envíen desde la interfaz, e igual hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Error al insertar la respuesta. Y relanzamos la sesión en dado caso. Lo mismo. Cuadramos la respuesta y cuadramos la sentencia. Yo le digo ps es igual a cn punto prepare statement. En este caso le voy a hacer insert into respuesta. Le paso los campos, en este caso los campos son id candidato y documento. Le voy a decir values y le paso efectivamente
los dos parámetros que va a tener la sentencia. Y le vamos a decir que cuando inserte, que me retorne el ID con el cual se insertó. Entonces le vamos a pasar los parámetros en el campo 1. Vamos a decir respuesta.getCandidato.getID y ps.setObject también en el parámetro 2. Voy a decir respuesta.getDocumento y le voy a decir que nos ejecute esa modificación, y después de que ejecute esa modificación le voy a decir que me devuelva con la llave que generó el .next, y le voy a decir respuesta.setID respuesta rc.getInt. Le podemos decir el valor 1 o le podemos colocar el nombre del campo de la base de datos, que sea la llave primaria. E igual que hicimos ahorita, pase lo que pase, le voy a decir que nos cierre la sentencia y el resultado de la misma. En el enunciado dice que hay que mostrar un resumen cada vez que una persona llena o diligencia la encuesta, por cuál de los candidatos se ha diligenciado. Entonces voy a hacer también ese método consultar. En este caso me voy a crear un DTO que hace eso, y voy a llamar esa clase, la voy a llamar reporte. Listo, entonces voy a llamar Java class reporte DTO y va a estar dentro del paquete DTO. Básicamente lo que él va a tener acá es el candidato y un atributo que va a ser de tipo entero, que es la cantidad de votos que tiene ese candidato, para mostrar el resumen. Pues ya teniendo el reporte, voy a ir a candidato dado y voy a crearme un método que se va a llamar reporte, public list de tipo reporte DTO, y lo voy a llamar reporte el método. Entonces básicamente va a ser exactamente lo mismo que aquí arriba, copiar y pegar. En este caso va a ser reporte DTO. Voy a decir error al consultar, no, voy a decir error al generar el reporte. Agrego la excepción y voy a crearme la sentencia que me permite hacer esto. Entonces voy a ir al Postgres, voy a generar la sentencia. En este caso voy a colocar select candidato.id candidato, candidato punto nombre, y voy a hacer un count de todo from en la tabla candidato, inner join de la tabla respuesta, donde candidato punto id candidato es igual a respuesta punto id candidato.
No, en este caso sería incluso mejor un left, un left join. En el caso de la primera ejecución que no tenga no tenga votos, entonces que nos aparezcan ahí todos los. Vamos a agruparlo a este señor por esto y ejecutemos ya esta sentencia si lanza algún error. Ok, me parece que esto es un 1. Es que si lo ejecuto no me aparece. Respuesta punto ID respuesta. Ah, no me sirve. Me sirve, es un count, definitivamente. Ya. En este caso, mire, me están diciendo 0 para todos los candidatos. Vamos a decirle que nos lo entregue ordenado por nombre. Entonces vuelvo y ejecuto. Ahí aparecen los diferentes candidatos ordenados alfabéticamente. Entonces ya teniendo la sentencia, me devuelvo otra vez a NetBeans. Sí. Copiar la sentencia que se me. Voy a quitar este salto de línea y lo voy a reemplazar por un espacio, así se ve menos feo. Y acá le voy a poner un alias que se va a llamar cantidad. En este caso voy a colocar reporte de Teo, reporte igual a new reporte de Teo. Reporte.set candidato. Vamos a llenar el candidato. Candidato es igual a new candidato. Y lo vamos a diligenciar de una vez. R.getInt. Le paso el nombre. ID candidato. Y el nombre rs.getString de candidato. Listo, y le digo reporte.setCantidad de rs.cantidad rs.getIn de cantidad rs.getIn, a decirle cantidad. En este caso ya tenemos el método de consultar todos los candidatos, el método de generar el reporte y el método de diligenciar la respuesta. Después de esto me voy a crear un servlet donde va a ser la capa de negocio. Voy a decirle que voy a crear un servlet. En este caso lo voy a llamar encuesta servlet. Va a estar dentro de la capa de negocio y lo voy a llamar en un paquete servlet. Va a tener unas URLs que es consultar. En este caso el de consultar va a consultar los candidatos, insertar la encuesta y le voy a dar finalizar.
Adicionalmente voy a crearme dentro de los DTOs otra clase que va a ser la clase que va a comunicar el servlet con en el JSP o el HTML en este caso. La idea es utilizar HTMLs para garantizar que se utiliza 100% Ajax. Entonces lo voy a llamar reporte TO. Voy a llamar respuesta de TO. Voy a poner un código. Si es un número positivo, significa que está correctamente. Voy a enviar un mensaje y voy a enviar un object con los datos. Voy a hacer el respectivo encapsulamiento. Y esta es la clase que va a dar respuesta o que va a recibir la interfaz. Ya después de almacenar la información, me voy a ir al servlet. Voy a modificar esto. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a poner como atributo. Voy a crear un objeto respuesta de TO igual a new respuesta de TO. Lo voy a colocar. En este caso voy a colocarle un código por defecto. En este caso voy a colocar un -1 indicando o asumiendo que todo va a salir mal. Acá voy a agregar el catch, la excepción. Si viene la excepción, entonces lo que voy a hacer es decirle respuesta.setMensaje y voy a coger el mensaje que viene del error que se ha generado. También voy a abrir la conexión a la base de datos igual a null. Y finalmente, pase lo que pase, voy a cerrar la conexión. ¿Sí? Y por último voy a darle una respuesta al cliente. Le voy a decir print, le voy a decir new JSON y vamos a devolver a respuesta, ya sea positivo o sea negativo. Listo. La primera instrucción que voy a hacer dentro del catch es hacer la conexión a la base de datos. Listo, ya acabo de hacer la conexión. Lo segundo es obtener la URL por el cual estamos accediendo. En este caso voy a hacer un switch. Si la URL en este caso es /consultar, significa que me va a devolver la lista de los candidatos. Si es en el caso de insertar, es que van a hacer una votación. Entonces le digo insertar y acá, si es consultar, entonces voy a crearme un objeto de la clase candidato dado. Entonces le digo candidato dado igual a new candidato dado, o incluso lo voy a hacer directo. Voy a decirle una lista de candidatos, es decir, lista candidatos es igual a new candidato dado punto consultar.
y este señor lo voy a agregar a la clase de respuesta, respuesta.set datos, y lo voy a pasar a lista candidatos, y respuesta.set mensaje diciendo se consultó correctamente. ¿Sí? Cuando vaya a insertar, voy a recibir dos parámetros. El primer parámetro es el ID del candidato al cual le están generando el voto, y el documento a cual lo estamos relacionando. En este caso voy a generar string documento es igual a request.getParameter, y le paso el parámetro con el cual me va a llegar. De igual manera voy a recibir un entero con el candidato. ID candidato es igual a integer.parseInt de request.getParameter de ID candidato. Después de esto tengo que crearme un objeto de la clase candidato igual a new candidato, y voy a pasarle automáticamente eso. Después voy a crearme un new respuesta dado punto conexión punto insertar, y va a enviar una respuesta. Te voy a decir respuesta llamarlo resultado, porque ya no puedo crearme el objeto respuesta, porque en la parte superior del método ya tengo un objeto que se llama de esa manera. Entonces yo le digo resultado, que pena, punto set candidato al cual están haciendo la votación, y quién fue el que hizo. Voy a renombrar el nombre de ese objeto que me quedó mal. Le paso el documento, y aquí voy a insertar resultado. Después de que insertemos resultado, voy a hacer lo mismo, voy a consultar el reporte, voy a generar el reporte de DTO, lista reporte igual a new candidato dado punto reporte, y lo agregamos al objeto respuesta.setDatos, y le pasamos lista reporte. Y acá le vamos a enviar un mensaje. Se insertó correctamente. Listo. En este caso ya tenemos la conexión, tenemos la clase candidato dado, el respuesta dado, el servlet, y eso. Nos falta en este momento ir y descargar la librería de jQuery para generar este señor. Entonces voy a colocar aquí jQuery, vamos a descargarlo, aquí donde dice descargas. En este momento voy a escoger la primera opción y le voy a decir descargar. En este caso ya lo tengo, de todas formas lo voy a descargar para que quede registrado, decir que me lo reemplace. Después de que lo reemplace, voy a ir a buscar dónde lo descargué. En este caso está acá, le voy a dar control C o command C en este caso del Mac,
me voy a crear aquí una carpeta que se llama JS, y en esa carpeta voy a colocar o voy a incluir la librería de jQuery. Ya teniendo esto, entonces procedo a pasar al HTML. Y voy a ponerle aquí encuesta. No sé en qué mostrar los candidatos. En este caso no me preocupa mucho el diseño. Por el momento voy a dejar en divisiones. Voy a colocar aquí un input type radio. Todos se van a llamar votación, voto. Le voy a colocar, bueno, ni siquiera esto. Voy a colocar aquí un ID donde voy a mostrar los candidatos. Y este señor voy a colocar, encerrando ese, voy a colocar un formulario y voy a colocar aquí un input type submit. Voy a colocarle votar como mensaje, como texto, y en la parte inferior, aquí en otro div, voy a mostrar el reporte. Para el reporte no me voy a complicar, voy a colocar una tabla. De hecho, voy a hacer acá en Windows, voy a abrir la paleta, voy a arrastrar a este señor acá una tabla. Le voy a decir que va a tener una fila, que va a tener dos columnas, y ya, lo voy a dejar así. Va a ser nombre candidato, y va a ser acá cantidad de votos. Puedo colocarle aquí ID resultados o reporte. No, reporte ya lo tengo en la parte superior. Voy a llamarle resultados. Incluso voy a borrar esa división, lo voy a dejar en una tabla. Ahorita es mejor hacer esto en divisiones, pero pues por cuestión de tiempo y del ejercicio lo voy a hacer de esta manera. Voy a hacerle aquí voy a dejar ese formulario tal cual, y voy a incluir el jQuery. Voy a incluir el jQuery, en este caso le digo src, le voy a decir que js, le voy a decir que jQuery, y lo incluyo. Y en la parte inferior voy a incluir un JavaScript que voy a llamarlo, acá lo voy a llamar JavaScript file, lo voy a llamar encuesta JS, y lo voy a incluir en la parte inferior del HTML. Entonces acá le digo script type JavaScript src js, y lo voy a llamar encuesta.
voy a borrar este señor, los teles, que es el que se va a llenar con el resultado. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, voy a ir a crearme aquí en encuestas un objeto var encuesta, y va a ser un objeto, voy a llamarlo init, voy a llamarle function, y cuando se ejecute voy a decir encuesta.init. Voy a crear un método que se llama petición, este método va a recibir la URL, los parámetros y el método de respuesta. En este caso voy a utilizar la función Ajax. Le voy a decir URL, va a ser la URL que me llega como parámetro. En este caso quiero colocar mejor ese atributo entre comillas para que no tenga confusión con este. Le voy a decir el type, voy a colocar una coma, colocar el type, va a ir por defecto ahí post, e igual lo voy a incluir acá. Voy a colocar data y voy a colocar acá los parámetros que me llegan, y cuando todo esté correcto voy a llamar al método que me están solicitando. Entonces digo método y le paso la respuesta que me llegó del servidor, y cuando haya un error únicamente lo que voy a hacer es mostrar el error por consola. Listo, ya tenemos el método petición. Siempre le voy a pasar la URL, los parámetros y cuál es el método que va a responder a esa petición. Voy a volver un momentico al servlet, y acá nos faltó decirle que este señor va a devolver JSON. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer apenas se ejecute, voy a ir a consultar los candidatos. Entonces le voy a decir petición encuesta.petición, le voy a pasar la URL, se va a llamar consultar. Esta URL hace referencia a la URL que tenga el servlet, en este caso es consultar. Parámetros no tiene, voy a poner acá var parámetros, lo voy a dejar estipulado por si alguna vez quisieran enviar parámetros, se le envía a ese objeto. Entonces parámetros, y a este señor el método que va a responder. Entonces acá le voy a colocar consulta candidatos y va a recibir lista candidatos. Bueno, es una respuesta. Pongamos que esta es la respuesta realmente. Aquí me va a llegar el respuesta de TO del servidor. Sería muy bueno decirle que esto es una función. Entonces el método va a ser encuesta punto consultar candidatos, este objeto no es ese, bueno, no importa.
Ah, ok, lo estoy colocando donde no es, qué pena. Es acá. Encuesta. Punto consultar candidatos. Le borramos los paréntesis porque si los dejamos él va a ejecutar de una vez la función. Y no queremos es cuando termine de hacer la petición que me invoque este señor. Voy a colocar dentro del HTML una etiqueta donde yo voy a colocar los mensajes. En la parte de arriba voy a poner acá div id mensajes y lo cierro. Entonces le hizo consulta candidatos, me pasa la respuesta. Entonces acá valido si respuesta.código es mayor, bueno, en este caso es igual a 1, que envío. Si nos devolvemos al servlet, nosotros estamos enviando, ok, aquí tenemos un error, y es colocarle cuando es efectivamente voy a enviar un código, voy a enviar que pase lo que pase, lo podría dejar aquí de últimas, aquí, y borrarme eso, pero bueno, lo vamos a dejar de esa manera. Entonces, si es 1 significa que es correcto, si es menos 1 significa que se fue por el catch y hubo un error. Entonces voy a validar eso. Si esto es a menos 1, entonces voy a mostrar dentro de la división mensajes div, no, esto es mensajes punto text y voy a mostrar respuesta punto mensaje, es el mensaje que me devuelve el servidor, y finalizo el método. Si no llegó menos 1 significa que llegó 1. Para este caso, entonces, podemos llenar esta división. Vamos a llenar esta división. ¿Qué división vamos a llenar? La división donde dice candidatos. Incluso lo voy a hacer aún mucho más sencillo. Y no nos vamos a complicar condiciones. Voy a colocar esto en un... Listo. Y voy a colocar aquí un input, que es el documento de la persona que está haciendo la respectiva votación. Entonces cuando cargue la página voy a llenar este select. Entonces ya que lo minimicé y quedó mucho más sencillo, entonces voy a poner var cbo candidatos, aunque lo voy a verificar que efectivamente se llame así. Va a ser igual a pesos numeral este señor. Voy a colocarme los ítems y voy a recorrer lo que nos muestra ese señor. Entonces voy a hacer un for con cada uno. Voy a hacer var i igual a 0 y menor que respuesta.datos.length y le digo y más. Por cada candidato, entonces le voy a decir ítems más igual
y vamos a colocarle las opciones diferentes, las respectivas opciones. En este caso voy a decir option, el valor que va a tener, más respuesta punto datos en la posición y punto id candidato. Está acá, viene el mensaje, bueno, el texto que voy a mostrar, que en este caso el texto va a ser el nombre del candidato que queremos mostrar. En este caso sería igual a esto, pero con la única diferencia que ya no vamos a mostrar el ID, sino vamos a mostrar el nombre. Y finalmente le digo cbo candidatos punto empty punto html y le pasamos los ítems. Por el momento voy a ejecutar esto y debería mostrarme ya los candidatos. ¿Listo? Entonces le voy a decir al proyecto que lo voy a limpiar y construir. Y lo voy a ejecutar. Esperamos ahí un momentico mientras se ejecuta el servidor de aplicaciones. Acá ya en la ejecución nos aparece los respectivos encuestados. Es colocar que la persona seleccione y le diga votar y de una vez nos aparezca acá. Listo. Ya con eso que nos funcionó el Ajax de consulta, ahora vamos a registrar y que nos llene la tabla con los respectivos resultados. Entonces vamos a hacer eso. Me voy a crear dentro de este señor una función que se va a llamar detener. Voy a recibir el evento. Entonces e.stop propagation, e.prevent default y e.return var. Listo. Este señor es si es Internet Explorer, entonces le vamos a decir que nos ejecute ese método. Pero si es Opera o algún otro explorador, entonces que nos ejecute este método. Y por último, si es Internet Explorer 6, vamos a decirle que si tiene este valor, que esto sea igual a falso. Listo. Entonces también voy a, cuando termine de iniciar, también voy a coger el formulario, que en este caso no sé qué ID tiene, no tiene ningún ID, entonces lo voy a decir, vaya y busque el formulario que tenga, punto, cuando lo intenten enviar, submit,
ejecute la función de guardar. Guardar, a recibir la función de guardar. Entonces le voy a decir encuesta punto guardar. Guarda. Bueno, voy a borrar este señor y ya. Entonces, cuando el formulario le digan submit, entonces él va a ir al método guarda, y en el método guarda le voy a decir encuesta punto detener, detenga ese evento, le paso el evento que lo detenga, y lo que voy a hacer es enviarle los parámetros al servidor que ¿qué parámetros voy a enviarle? Voy a enviarle, si no estoy mal, el ID candidato. Entonces voy a decir ID parámetros va a ser igual a un objeto. Voy a colocar parámetros.id candidato es igual a este señor punto val, punto val en este caso. Y parámetros.documento va a ser igual a la caja de texto, que no sé qué ID le puse, que no recuerdo, le puse documento. Entonces le voy a decir que tengo un ID que es documento y le digo punto val. Después le digo petición, encuesta punto petición. Esta encuesta hace alusión a este objeto que está declarado acá. La URL, insertar los parámetros, en este caso parámetros, y cuál es la función que va a responder. En este caso le voy a decir que va a responder reporte. Entonces voy a crear aquí una función que se llama reporte function y me trae la respuesta. Por este caso voy a copiar y pegar. Si es igual a -1, entonces que me muestre el mensaje allá. Y si no, significa que hubo datos. Nos devolvieron la consulta, nos devolvió datos. Entonces le voy a decir punto datos. En este caso, igual que hicimos acá, voy a coger los ítems. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Y es que arriba teníamos, era un select, pero aquí tenemos es una tabla. Entonces vamos a mostrar esa tabla. Entonces voy a decirle ítems más igual y le voy a decir que como es una tabla, que me agregue una fila. Y como es una fila, le voy a decir también que me agregue una columna. De hecho, hay que agregar dos columnas, entonces ya lo modifico. Ítems más igual sería respuesta datos en la posición I. Voy a mirar esta clase. Candidato punto candidato punto nombre. Y para la otra columna, lo que yo voy a hacer es cantidad. Voy a recordar que efectivamente se llame cantidad. Entonces voy a decirle resultados.
resultados, entonces voy a ir a encuesta, entonces le voy a decir vaya y busque un ID resultados, dígale que esto límpielo y que le vamos a mostrar un HTML, y ese HTML en este caso se llama ítems. Vamos a ejecutarlo y vamos a verificar si efectivamente funciona. Si no, pues revisamos y le hacemos las respectivas correcciones. Voy a ejecutarlo. Voy a decirle Iván Duque, mi número de documento va a ser 123 y le voy a decir votar. Dice error al generar el reporte. Ok, voy a revisar en la consola del Glassfish cuál es el error que nos está arrojando. Y nos dice que... Ok, nos dice que acá está un error. Al momento de ejecutar esta consulta. Pero nos dice que nos muestra que acerca de y nos dice, no nos dice nada más. Voy a ejecutar otra vez la consulta en la que tengo ahí registrada. Voy a borrar esto. Y lo voy a decir ejecútela. Pero ahí me... Bueno, voy a ir a... En este caso voy a copiarla y pegarla y la voy a dejar sin... como me la pone en este caso. Y voy a volver a ejecutar nuestro... Voy a decirle que el botón blanco 235 y le voy a decir votar. Dice error al generar el reporte y me vuelve y me lanza esa excepción. Vamos a ver que si es por acá que tenga uno un... Si es porque uno tenga por ahí un espacio o algo por el estilo. Ah, ok, aquí ya me muestra otro error. Me dice que la columna candidato no está dentro del result set. Y efectivamente no es candidato, sino es nombre. Pero ya lo corregimos. Y vamos a poner acá el 987. Vamos a votar por Geras. Cantidad. Esto es otro que nos faltó acá, mire. Agregar el resultado bueno, el reporte a la lista. Cantidad me dice que no está dentro del... Ah, ok. Ok. Sin querer lo agregué dos veces. Y efectivamente ya nos muestra el reporte. Vamos a verificar si efectivamente funciona todo. Voy a ponerle uno a Petro. Le voy a decir 964 y le voy a decir votar.
y efectivamente él ya dice, ah, ok, uno Petro. Si vuelvo a intentar con esta cédula, me debería arrojar un error y decir error al insertar. Sería bueno ponerle otro mensaje o corregir ese error. Vamos a corregir. ¿Por qué no insertó? Porque yo coloqué en la base de datos el campo de documento único. Sería pues ya incluirle estilos que nos muestre eso algo mejor. Ah, y podríamos hacer que apenas también cargue, que nos muestre la tabla ya con los datos predeterminados. Vamos a hacer eso. Y ya finalizamos el ejercicio. En este caso sería decirle, señor, vaya a generar un reporte. Esta URL no existe, entonces voy a ir a incluirla dentro de encuesta servlet. Voy a decirle, voy a crear otro que se llama reporte. Y sin importar lo que pase, necesito que cuando coloque reporte, me muestre este señor. Y ya decimos que no, sino se consultó correctamente. Y este señor, acá me arroja error NetBeans, una advertencia de que como ya está creado acá, no lo puedo colocar acá. Entonces le vamos a hacer caso. Voy a llamar reporte. Y ya con eso, cuando yo invoque la página, sale un 404. Ah, ok. Efectivamente tiene razón y es porque acá me faltó un slash. El Java no nos perdona nada, o sea. Ok. ¿Qué hice? Voy a mirar acá. Consulta candidatos, no, esto es falso. Este debería ser reporte. Y ya debería. Listo. ¿Sí? Entonces ya automáticamente cuando abro la página, él ya me muestra el listado. Si yo hago un voto en blanco, por ejemplo en este caso tiene 3 y hago otro voto, ponerle esta cédula que sé que no existe, me coloca automáticamente 4. O pongámosle 741 y le digámosle que vote. No existe, ya. Listo. Voy a colocar acá, voy a votar por Yeras, ponerle este señor, le voy a dar enter y automáticamente cuando lo doy enter también lo suma. La idea sería que apenas diera enter también pues o cuando terminara limpiáramos ese campo de texto. Lo voy a hacer para dejar el ejercicio hasta ahí. Cuando guarda, listo, si todo fue correcto, le voy a decir, listo, como fue correcto, por favor límpieme el campo. Y le voy a decir, colóquele un texto vacío. Entonces vamos a probar a ver si efectivamente funciona. Vamos a poner voto en blanco, le voy a decir 15 y le voy a dar enter. Efectivamente me suma 1 al voto y me limpia la caja de texto.